Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Martita Informativa. ¿Te perdiste las conferencias mañaneras? Pues aquí te traigo el resumen desde el lunes 17 de febrero del 25 hasta el viernes de esta semana. Entonces te voy a traer lo más relevante de las conferencias mañaneras, así es que quédate hasta el final porque esto te va a interesar. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta si te gustó el contenido. Así es que comenzamos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer unas preguntas, ¿verdad? Para que ustedes estén interactuando y me hagan sus comentarios aquí abajito. Bueno, un tema importantísimo de la semana fue la recaudación fiscal. Aquí yo te hago la pregunta, ¿crees que el aumento en la recaudación de impuestos realmente beneficiará a los programas sociales o será utilizado de otra forma? ¿Qué opinas sobre el combate a la corrupción en el SAT? ¿Sientes que realmente ha cambiado algo? Pues déjame tus comentarios. Y número 2 y segundo tema importante de la semana, que fue sobre la soberanía nacional y Donald Trump. Aquí yo te pregunto, ¿piensas que México debe tomar medidas más drásticas para defender su soberanía ante las declaraciones de Trump sobre los cárteles de la droga? Y otra pregunta, ¿estás de acuerdo con la reforma constitucional para castigar la prisión preventiva a los extranjeros que violen la ley en México? Pues bueno, estos temas fueron bien relevantes en la semana. Y también sobre Netflix y la inversión histórica. ¿Crees que la inversión de $1,000 millones de Netflix realmente impulsará la industria del cine y la televisión en México? ¿O crees que será un negocio más que no va a beneficiar, a los trabajadores del sector? Y 4, y bien importante, sobre la reforma a los artículos 19 y 40. ¿Qué opinas de la reforma para endurecer las penas contra el crimen organizado y la posible aplicación de la prisión preventiva oficiosa? ¿Consideras que esta medida es suficiente para frenar la violencia en el país? Pues déjame tus comentarios. Sobre la preservación de las lenguas indígenas, que también fue tema relevante de esta semana, te voy a comentar que México tiene 68 lenguas indígenas. ¿Crees que el gobierno está haciendo lo suficiente para protegerlas? ¿O piensas que es un tema que se atiende solo en discursos y no con acciones reales? Pues bueno, ya tienes las preguntas de lo más relevante de la semana. Y bueno, hay otros temas, ¿verdad? Como el caso de la carta del Mayo Zambada. Y bueno, ahorita lo vamos a comentar. Vamos a iniciar con la conferencia del día lunes 17 de febrero del 25. Así es que corre video. Hoy vamos a hablar de derechos y programas del bienestar. Está con nosotros Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Está Mario Delgado, secretario de Educación. Y Pamela López, directora general del programa La Escuela es Nuestra, que ya inicia. Y por supuesto está Iván Escalante, con Quienes Quieren los Precios. Y está Diana, con Humanismo Mexicano, para el cierre de la conferencia. Vamos a empezar con Iván y luego Ariadna, si les parece. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Quién es quién? En los precios, seguimos poniendo lonas con taches físicos en estaciones de servicio que venden la gasolina mucho más cara del promedio.
Bueno, ya sabes que Iván Escalante de la Profeco pues siempre nos trae los temas respecto de los precios de la gasolina y de la canasta básica, entre otros, ¿verdad? Y aquí pues en esta lámina que estás viendo, que ahorita te la voy a mostrar, están los consejos de la Profeco de la semana. Entonces tú ponte muy listo porque tienes que ubicar las marcas de las gasolinas que se vuelan la barda con los precios. También tienes que comparar la compra de tu canasta básica y tienes que identificar también el precio de la tortilla. Y pues tú debes de revisar quién es quién en los precios respecto también del huevo, y para eso también puedes consultar la revista del consumidor de febrero y aquí está la página. Entonces www.gov.mx Profeco, para que tú pues estés bien atento a lo que compras. Continuamos. Bueno, ahorita la secretaria del Bienestar nos va a dar los avances de los programas sociales que, como sabes, pues están caminando de una manera muy rápida porque la gente se está obteniendo sus pensiones al cumplir los requisitos. Así es que te voy a dejar con la secretaria para mayor comprensión. Corre video. Programas y pensiones de bienestar del bimestre enero-febrero. Adelante. La pensión de adultos mayores ya beneficia a 12.2 millones de personas que tienen más de 65 años. En este bimestre invertimos 76,000 millones de pesos y ya se realizó su depósito entre el 2 de enero y el día 22. Le agradecemos a la Secretaría de Hacienda que desde el día primero hábil del año tuvimos los recursos para hacer la dispersión. Adelante. La pensión Mujeres Bienestar, como saben, es un compromiso de la presidenta. Se hizo el registro en octubre-noviembre, ya se entregaron las tarjetas y ya está dispersado todo el programa. Está cumplida esta primera etapa de pensión Mujeres Bienestar. Casi estamos llegando a 1 millón de mujeres y la inversión en este bimestre es de 2.473 millones de pesos. Adelante. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, este bimestre tuvo 1.369.000 derechohabientes de la pensión. Recordar que ya es un derecho constitucional, igual que la pensión de adultos mayores, por eso son derechohabientes. La inversión es de 4.381 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa de madres trabajadoras, se dispersó a 187,000 madres que tienen niños menores de 3 años. La inversión es de 325 millones y el registro de este programa se hará en el mes de abril. Adelante. En el caso del programa Sembrando Vida, 426,616 campesinos y campesinas ya recibieron su apoyo del mes de enero. Sembrando Vida entrega el apoyo de manera mensual contra mes trabajado y se invirtió en este mes 2.752 millones de pesos. Adelante. En suma, en esta dispersión de enero-febrero en estos programas de bienestar, beneficiamos a 15.2 millones de beneficiarios y derechohabientes de las pensiones y los programas de bienestar. La inversión en este bimestre fue casi de 86,000 millones de pesos. Adelante. Y como hemos venido informando, cada bimestre se abre el registro a estas pensiones con este calendario. De la A a la C, los días lunes, inicia el día de hoy, 17, y el día 24 también se pueden registrar. De la letra D a la H, el día martes, el día 18 y 25 de febrero. De la letra I a la M, el día miércoles, día 19 y 26 de febrero. La letra N a la R, el día jueves, 20 y 27 de este mes. La letra S a la Z, el viernes
21 y 28. Y todas las letras los días sábado por aquellas personas que no puedan ir a registrarse entre semana. Les pedimos que lo hagan el día que le toca a la letra de su apellido para que les prestemos una mejor atención. ¿Cómo conocer dónde está el módulo de Mi Comunidad? En la página de la Secretaría de Bienestar. Están dispuestos 2.180 módulos a partir del día de hoy y hasta el día 28 de febrero para que se registren los derechohabientes adelante, que son adultos mayores, quienes ya, las mujeres, la pensión Mujeres Bienestar, quienes ya tienen 63 años cumplidos entre enero y febrero. Adelante. Para los adultos mayores, quienes ya cumplieron 65 años, en este caso van a ser más los hombres porque las mujeres ya se registraron desde los 63 años. Adelante. Y las personas con discapacidad, para quienes viven en esta condición y en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, de menores de 30, porque ahí todavía no tenemos convenio de universalidad. En el resto de los estados la pensión es universal y vamos a registrar a todas las edades. En el caso de discapacidad, de 0 a 63 años si ya tienen la pensión de las mujeres, o de 0 a 65 en el caso de los hombres. Es cuanto, Presidenta. Buenos días. Bueno, lo más relevante del día lunes pues fue evidentemente lo de los programas sociales, que te quise poner toda la comunicación que nos dio la Secretaria de Estado del Bienestar. Bueno, el martes 18 lo más relevante fue la salud y el abasto de medicamentos. Aquí pues el enfoque principal de la conferencia fue el sector salud. Y aquí Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó sobre los avances en la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos, o sea, medicinas para el año 2025-2026. Se destacó que la distribución de estos insumos comenzará en marzo, con el objetivo de garantizar que todos los medicamentos sean gratuitos para la población. Además también se abordó el tema de la asignación de plazas para médicos residentes. En 2024 se registraron aproximadamente 44.500 aspirantes, de los cuales 18.207 obtuvieron un lugar, representando el 42% del total. También se sumaron 420 plazas para médicos extranjeros, 140 para la Secretaría de la Defensa Nacional y 14 para la Secretaría de Marina. Bueno, aquí te digo, lo más importante es la contratación de personal médico y la compra consolidada de medicamentos. Pero vamos a ver qué nos dice la presidenta, así es que corre video. Qué bueno. Hoy nos toca salud, martes de salud. Está con nosotros el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, el maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y Martí Batres, director del ISSSTE. Primero nos va a hablar el doctor David Kersenovich para que todos sepamos, todos los que traemos gripa, sepamos cómo debemos de cuidarnos. Después, Clark, ¿verdad, Eduardo? ¿Empezabas tú? Bueno. Entonces al revés. Eduardo primero, luego Zoé, luego Martí y luego el doctor Kersenovich. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Con su permiso, Presidenta, les quiero dar una actualización del proceso de compra de insumos, tanto medicamentos como material de curación, reactivos y pruebas del sector salud para los siguientes 2 años. Siguiente.
Como recordarán, y nada más para refrescarles un poco la memoria, esta compra de medicamentos que iniciamos desde el inicio de la administración incluye a 26 instituciones del Estado mexicano que participan, desde las muy grandes, el IMSS, el ISSSTE, el Bienestar, pero también todos los institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad, así como la CEMAR y Pemex. Siguiente. ¿Cuál es el avance global que tenemos en la compra de los medicamentos en sí? Recordarán, lo hemos mencionado varias veces, 4.982 millones de piezas que se solicitaron por el sector, de las cuales 3.649, el 73% fueron adjudicadas vía licitación o las mesas de fuente única y patente desde el 14 de enero, y posteriormente a eso hemos venido adjudicando un número adicional de piezas que representa otro 22.5% a partir de las propuestas que tuvimos alguna deficiencia técnica o económica en la propuesta original que hemos venido corrigiendo con la industria. Ahora iniciamos la solicitud de interés para cotizar desde el 27 de enero. Hicimos y modificamos los anexos técnicos para incluir a mayor potencial proveeduría, cambiando algunas condiciones para claves de bajo volumen. Hicimos una optimización terapéutica en la que redujimos casi 300 claves o tipos de medicamentos e insumos que podían ser reemplazados por otro insumo con la misma o mejor eficiencia terapéutica. Hicimos una investigación de mercado en la que recibimos más de 370 propuestas de proveeduría que ocurrió entre el 5 al 16 de febrero, y hace unos días que cerramos esta investigación de mercado, inicia un poco dos procesos. Uno es para las claves de mayor urgencia, mediante una negociación directamente con la proveeduría, a través de lo que ofertaron en la investigación de mercado, estaremos adjudicando entre el día 21 y el día 26 las claves donde potencialmente tenemos tanto urgencia como buenas condiciones de proveeduría. Esto representa básicamente la mitad de la necesidad que tenemos de las 4.2% de piezas que sobraban. Estamos y creemos que tendremos condiciones para adjudicar de manera inmediata. Y el resto se va a un proceso de licitación de claves que no son urgentes, que esperamos culmine el 19 de marzo, y entregas a partir de 2 semanas posteriores a ese fallo. Eso solo para el porcentaje relativamente pequeño que se fue a segunda ronda. Pero tal vez lo más importante es la siguiente diapositiva, si me ayudan con ella, que es darles a ustedes y a los que nos escuchan, y particularmente a los pacientes del sector, claridad de cómo se ven los tiempos de la entrega de los insumos de esta compra de medicamentos. Como ustedes saben, desde el 15 de enero, que comenzó el resultado de los contratos, y hasta el 1 de marzo, que es en un par de semanas, estamos formalizando todos los contratos, es decir, haciendo ya contratos entre cada una de las 26 instituciones y cada uno de los proveedores. ¿Por qué hasta el 1 de marzo? Porque recuerden, hay ciertas claves que estamos comprando apenas hace algunos días que fueron resultado de reparar propuestas que en la licitación no fueron adjudicadas en ese momento. A partir del 21 de febrero y hasta el 2 de marzo, lo que estamos haciendo con todo el sector es la planificación de sus órdenes de suministro. ¿Qué significa esto? Y esto es crucial, que cada clínica, cada hospital, cada centro de salud, cada lugar que requiere insumos está diseñando exactamente cuántas piezas y de qué tipo de insumo, de medicamentos, de reactivos, de pruebas, de dispositivos, va a solicitar a la proveeduría a partir de que los contratos puedan ser ejecutados. Este es un proceso no trivial de planeación, porque lo que estamos identificando, y les pongo el caso del Bienestar, es exactamente qué requiere cada unidad para que esto pueda ser notificado a la proveeduría y pidamos todo junto al 1 de marzo, que inicia la vigencia de los contratos para pedir órdenes de suministro. A partir de este proceso que estamos haciendo, empieza el 21 también, porque tenemos ciertas claves que estamos pidiendo entregas adelantadas de parte de la proveeduría, que muy amablemente ha dicho que puede participar en entregas adelantadas. A partir del modelo de compra que hicimos, cambiamos un poco la logística. A hospitales, particularmente los grandes, y los institutos nacionales de salud, las unidades médicas de alta especialidad del IMSS, entre otros, los insumos van a llegar directamente del proveedor ahí. Y el proveedor tiene máximo 15 días naturales entre que se le solicita y tiene que entregar. Y también vamos a estar entregando directamente en almacenes estatales, esto para luego ser distribuido en la última milla, que son ya las clínicas y los centros de salud. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a ver, creemos, entregas a partir del 3 de marzo, de acuerdo a lo que hemos establecido con la proveeduría, y que las entregas más grandes van a ocurrir alrededor del 15 de marzo, cuando empiecen a cumplirse los pedidos de más volumen y de mayor escala nacional. ¿Qué significa eso? Que en clínicas y centros de salud
podemos esperar, más bien en hospitales podemos empezar a ver insumos a partir del 5 de marzo, con también el mayor volumen a partir del 15, y en las unidades de salud empezar a ver el mayor volumen de entregas entre el 10 de marzo y el 23 de marzo. Esto es lo que les hemos venido comentando desde que llevamos a cabo la compra consolidada, que lo que buscábamos era darle tiempo a la proveeduría, a la industria farmacéutica para producir, para distribuir, para generar sus cadenas de suministro, para entregar en estos términos. Eso sería lo que esperamos poder seguir comunicando más detalles en las siguientes semanas, pero para claridad de todos, estamos esperando entonces estos tiempos. También quisiera dejar claro que de parte de la industria farmacéutica ha habido muy buena disposición para acelerar las entregas, es decir, para no solo tener que cumplir los tiempos legales, pero para mejorarlos y eso ganarnos días para poder ver abasto mucho más temprano. Sería eso sobre el tema de la compra de medicamentos e insumos para la salud. Y si me dan la siguiente, les comento sobre otro proceso que tenemos en puerta en la Secretaría de Salud que complementa el abasto. Tiene que ver con los médicos residentes que estarán entrando a sus especialidades médicas, bueno, a sus residencias médicas para obtener la especialidad a partir de este 1 de marzo. ¿Sí? Pues bueno, ya escuchaste tú al funcionario Eduardo Clark, que bueno, pues se hizo la compra consolidada de medicamentos y bueno, en corto, pues los insumos y medicamentos van a estar a partir del 1 de marzo, o sea que por eso en algunos centros de salud pues todavía no hay medicamentos, porque efectivamente pues se está haciendo esta distribución directamente de los laboratorios, en fin, llevó su tiempo, pero pues están prometiendo que a partir del mes de 1 de marzo pues va a ser la distribución garantizada. Y además pues también se abordó el tema de que se está contratando médicos para que estén en los centros de salud y cuando vayas tú a tus consultas médicas pues seas bien atendido. Bueno, ahorita vamos a pasar al miércoles 19 de febrero. Aquí el tema relevante fue sobre la soberanía nacional y las declaraciones de Donald Trump. Pues aquí la presidenta abordó las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, sino que señaló y designó a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y aquí la presidenta de México, pues ella reafirmó la soberanía de México y enfatizó que cualquier acción en territorio nacional debe de ser decidida por el pueblo y el gobierno mexicano, sin injerencias extranjeras. Además destacó la importancia de la cooperación bilateral basada en el respeto mutuo y a la no intervención. Pero vamos a ver el video, así es que corre video. Hoy es el 112 aniversario del Día del Ejército. En un rato vamos a Nuevo León, allá vamos a conmemorar este importantísimo día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Está el almirante secretario y también el vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares. Nos va a hablar primero el almirante secretario y después el vicealmirante sobre los avances del corredor. Cerramos hoy con el detector de mentiras. Entonces vamos primero a la información y después contestamos las preguntas, que va a estar bueno el día de hoy. Adelante, adelante. Muy buenos días a todos y a todos. El día de hoy vamos a presentar los avances del corredor interoceánico, que incluye la construcción y el mantenimiento de las vías férreas, principalmente la línea K que va de Ixtepec a Ciudad de Hidalgo, Chiapas, donde estamos dando prioridad la conexión hasta Tonalá y la conexión hacia Guatemala. Por otro lado, también vamos a informar sobre la línea FA que va de Coatzacoalcos a Palenque, y en este caso vamos a explicar cómo va el avance para la construcción de la vía férrea que va a conectar la refinería de Dos Bocas con Roberto Ayala en Tabasco, para poder
extraer todos los productos que producirá la refinería. Asimismo se van a presentar los avances de los polos de desarrollo para el bienestar, que ya 7 ya están en avance importante para su consolidación, otros más están en proceso de licitación, con énfasis en 2 que tenemos en Chiapas y uno próximo en Tabasco. Asimismo se van a presentar los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas, en donde se está consolidando poco a poco el movimiento de carga interoceánica, consiguiendo empresas que estén interesadas en mover mercancías de un océano al otro, y con ello ir consolidando los polos de desarrollo y en general el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares va a explicar el detalle de los avances. Gracias. Para la operación del cruce interoceánico de mercancías contenerizadas. Opera carga en general, graneles e hidrocarburos y se prepara para el cruce interoceánico de automóviles y mercancía contenerizada. La siguiente, por favor. Próximamente se llevará a cabo una prueba piloto para un cruce interoceánico de automóviles a través de los servicios que ofrece la plataforma logística multimodal. Participarán buques portacarros, denominados car carrier, de más de 200 metros de eslora. También equipo ferroviario especializado, denominado Supermax, operados por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues como ven, va muy avanzado el corredor interoceánico. No solamente es el cruce del Pacífico al Atlántico o viceversa, del Golfo al Pacífico, con el tren principal de la línea Z, sino que tiene una línea que va a conectar al Tren Maya para carga, otra línea que va a Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, donde está la refinería Olmeca, y otra línea que va muy avanzada también, que va a Chiapas, a Ciudad Hidalgo. Se conecta, como bien comentó la Marina, con 4 puertos, y hay más de 10 polos del bienestar que van avanzando. Entonces va muy bien el tren interoceánico. Ya muy pronto estaremos inaugurando partes distintas de este tren, que estará listo, pensamos, en el primer semestre del 26, ¿no? Completamente listo y operando al 100%, incluida una parte muy importante del puerto de Salina Cruz. Bueno, esta es la información del día de hoy. A ver, vamos por aquí, que desde hace rato Dagens Nyheter, que significa Diario de Noticias, que es el periódico más grande de Suecia y Escandinavia. Yo vivo en Brasil y por eso yo hablo portuñol así, pero espero que me entienda. Hace 4 años asistí la mañanera aquí con López Obrador y preguntéle así, ¿cuál es la relación de él con Trump? Ahora quería saber cómo es su relación con el presidente de Estados Unidos, porque quiero saber así, ¿cómo su encuentra el balance entre defender al pueblo mexicano, pero al mismo tiempo mantener una relación buena con el gobierno de Trump? México y Estados Unidos somos países vecinos y hay una larga historia de relación entre nuestros países, desde la invasión estadounidense, que se llevó la mitad de nuestro territorio, hasta muchos otros episodios que a veces uno no quisiera recordar por momentos de mala relación. Pero también hay momentos de buena relación en la historia de nuestros países. Hoy, por ejemplo, que se habla, hablando de mala relación, que estamos celebrando el 112 aniversario de la formación del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano tiene una gran historia porque se forma con un decreto del Congreso de Coahuila
en 1913, después del golpe de Estado de Victoriano Huerta a Francisco I. Madero. El único gobernador que se rebela frente a ese golpe de Estado es Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Y el Congreso le autoriza a formar un ejército. Y ahí inicia el ejército revolucionario. Por supuesto, después de noviembre. Previo a ello, por supuesto, la relación de Benito Juárez con Lincoln, que es una gran relación. O la relación del general Lázaro Cárdenas con Roosevelt. Entonces hay buenas historias y hay historias muy difíciles. Yo pienso que la relación del presidente López Obrador con el presidente Trump fue un buen momento en la relación entre México y Estados Unidos, de mucho respeto del presidente Trump a México, después de momentos difíciles cuando quiso poner aranceles relacionado principalmente con el tema migratorio. Yo tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México. Somos dos países vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado, somos socios comerciales y tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tener una buena relación. Por supuesto que está en la definición de ambos países. En este momento estamos en un periodo pues de un proceso de pláticas, de negociación, frente a esta decisión unilateral de la posibilidad de poner aranceles a México, a pesar del tratado comercial que tenemos. De nuestra parte, nosotros tenemos que buscar hasta el límite de nuestra soberanía y de nuestros principios la mejor relación posible con los Estados Unidos, porque somos socios comerciales, porque hay una gran integración económica y porque además viven 39 millones de mexicanos en Estados Unidos, sea que hayan nacido de primera generación en México o que ya hayan nacido en Estados Unidos de segunda o tercera generación, pero que muchos de ellos tienen la ciudadanía mexicana y si no, hay una gran relación cultural y amistosa. Aprovecho de una vez que preguntas esto por este tema que salió en los medios ayer y hoy, de estos vuelos de drones, que por cierto, hay que decirlo, viene de una nota del New York Times, que después recupera CNN y otras agencias de noticias internacionales. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Porque ¿por qué sale en el New York Times? A ver, vamos por partes. La primera, estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía. Ahora la pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Quién le da esa nota al New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota? Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo, es que la presidenta de México es débil,
tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar. Primero porque tenemos principios, y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sale hoy un artículo que quiero nombrarlo, normalmente no nombro periodistas, de Riva Palacio, donde dicen que la presidenta está diciendo mentiras. A ver si me pones esa partecita, porque vale la pena, porque si bien es ridículo, irrisorio, esto quiere decir, fíjense, lo asevera el artículo de Riva Palacio, llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano. ¿De dónde lo saca? Contrario a lo que aseguraron la presidenta y el secretario de la Defensa. No hay ninguna operación ilícita y es parte de una colaboración y una coordinación que existe desde hace años en nuestro país, y muchos de estos vuelos son a petición del gobierno de México para solicitar tecnologías que México puede no tener y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno. O sea, como si nosotros hubiéramos permitido la vulneración de nuestra soberanía y no fuera parte de un protocolo de colaboración, que en público afirman que no permitirán tales acciones. Pero todavía se atreve a decir, una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de Marina entren a México a capacitar infantes de Marina mexicanos, si hay permiso, no hay violación a la soberanía, aunque deje expuesto un discurso mentiroso a los mexicanos. Nosotros no mentimos. Y la soberanía no es negociable. Ese es un principio básico. La soberanía y la independencia de México costaron muchas vidas al pueblo de México. Y nosotros tenemos la responsabilidad, y la vamos a cumplir, porque es nuestra convicción, y para eso nos eligió el pueblo de México, de defender nuestra soberanía. Entonces, no hay absolutamente nada que ocultar, pero lo que vale la pena preguntarse es por qué sale el artículo en el New York Times, por qué todos estos... Entonces, ¿por qué tú piensas que salió esta nota en el New York Times? Pues porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo. Aquí no hay divorcio. Y nosotros no mentimos nunca. Sí, pero hay tantas amenazas de Trump. Así, él quiere deportar miles de mexicanos, tarifas, aranceles, y también una amenaza de colocar soldados americanos en territorio mexicano. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. ¿No? Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además, una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, primero hay en este momento diálogo, y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía.
Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria. Sí. Y otra cosa, esa amenaza de Trump de colocar los cárteles en lista de organización terroristas, ¿cuál va a ser, si esa va a pasar, cuál va a ser su respuesta de esa cosa? ¿Qué va a hacer si Trump coloca eso en la lista de terroristas? Primero, y es muy importante, porque también nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Cuando fui jefa de gobierno, disminuimos los índices delictivos en más del 50%, con una estrategia: atención a las causas y disminución de la impunidad, con 4 ejes que son los que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. Ya hay resultados. Enero del 2025 fue el enero más bajo en homicidios de los últimos 8 años, y trabajamos todos los días para la construcción de la paz en nuestro país. No es la visión del pasado de Calderón, que ahí sí hubo una actitud completamente distinta frente al gobierno de Estados Unidos, pero no es la propuesta de aquella época en donde decretaron una guerra. Lo he dicho en otras ocasiones, guerra quiere decir permiso para matar, en condiciones de excepción. Nosotros no, nosotros queremos que se cumpla la ley. Ese Estado de Derecho que luego se llenan la boca con la palabra, pues en aquella época no hubo nada de Estado de Derecho. Hubo una guerra que decretó en su propio territorio, que resultó además pues en más violencia. Nosotros lo que queremos es el cumplimiento de la ley y la atención a las causas, que las y los jóvenes de México tengan todo el derecho a vivir felices y en paz, y que tengan acceso a los derechos que están establecidos en la Constitución de la República: educación, salud, empleo y una vida plena. Entonces, primero, que no haya confusión de que nosotros, no, lo que nosotros defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Entonces, si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Nosotros creemos que, si bien es cierto que es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, de lavado de dinero, que son muy importantes, porque la droga se vende en Estados Unidos. Ahí está la venta de la droga. Entonces, ¿qué ocurre con el recurso proveniente de la venta de la droga? Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en los Estados Unidos el lavado de dinero en los Estados Unidos, y los propios grupos delictivos que se mueven de Estados Unidos, que hacen que haya esta venta de la droga, está muy bien. Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía. Entonces, por eso es colaboración, coordinación, sin subordinación, sin intervencionismo, sin injerencismo. Coordinación, colaboración en el marco de los 4 principios. Almirante, ¿por qué no nos dice cuáles son los 4 principios? Sí, tenemos en el tema de seguridad 4 principios que no son renunciables. El primero tiene que ver con la responsabilidad compartida, es decir, que reconocemos que el problema es de ambos lados de la frontera y que tenemos que actuar de manera coordinada y colaborativa. El segundo es la confianza mutua, es decir, que lo que acordamos lo cumplimos y que no nos traicionamos. La tercera tiene que ver con la cooperación y no la subordinación, es decir, podemos trabajar juntos, podemos hacer operaciones con ayuda de ellos y de nosotros en diferentes ámbitos, pero jamás las fuerzas mexicanas se van a subordinar a los Estados Unidos.
Y por último, el respeto a la soberanía, que no es renunciable. Son los 4 principios que rigen la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos. Bueno, la última pregunta aquí. Bueno, pues ahí tienes a Riva Palacio, Raimundo Riva Palacio, que hizo declaraciones muy fuertes y sí, él sí mintiendo porque no presenta sus fuentes, de dónde saca los datos. Pues la postura de Riva Palacio en este documento que sacó la presidenta en la conferencia, pues él Riva Palacio sostiene que hay operaciones de espionaje de Estados Unidos en territorio mexicano y que la presidenta y el secretario de Defensa han mentido al respecto. O sea, ¿de dónde, verdad? Pero bueno, así lo dice. Y su argumento central es que la colaboración con Estados Unidos no se ha hecho en términos de igualdad, sino que hay una subordinación disfrazada. Según su artículo, dice que las acciones de inteligencia realizadas por Estados Unidos en México no son simples colaboraciones, sino una vulneración a la soberanía nacional. Vean qué fuerte la postura de este señor periodista, ¿verdad? Que por cierto, si ustedes lo vieron, no le cae bien la presidenta, ¿verdad? Y por eso la está atacando de esta manera. Ahora, los puntos clave de su postura, porque él asegura que hay operaciones de espionaje en México llevadas a cabo por Estados Unidos. Y también, vuelvo a repetir, afirma que la presidenta y Sedena han mentido. Y dice que sostiene que hay una vulneración a la soberanía nacional. Entonces, pues la verdad, este periodista pues asegura, porque pues él es lo único que vende, ¿verdad? Puras mentiras. Pero pues ya no nos las tragamos y la propia presidenta se lo dice, porque la postura de la presidenta de México es que rechaza rotundamente que haya operaciones de espionaje de Estados Unidos en territorio mexicano. Y además sostiene, y así lo dice de manera categórica, que la soberanía de México no está en juego y que efectivamente sí existe una colaboración con Estados Unidos, pero sin una subordinación y sin injerencia, y asegura que no hay nada ilícito en la cooperación en materia de seguridad y que todo lo que se realiza es con conocimiento y autorización del gobierno mexicano. Entonces, la postura de la presidenta es negar categóricamente cualquier tipo de espionaje por parte de Estados Unidos en México y señala que todas las operaciones se hacen bajo autorización del gobierno. También aclara que la cooperación con Estados Unidos es legítima y necesaria, en especial en temas de inteligencia y combate a la delincuencia. Además, la presidenta de México afirma que la soberanía de México no es negociable y que no existe ningún tipo de subordinación hacia el gobierno de Estados Unidos, y resalta los 4 principios de la cooperación en seguridad con Estados Unidos, y aquí te los voy a mencionar. 1. La responsabilidad compartida. El problema del crimen organizado es binacional. 2. La confianza mutua. Ambos países deben de respetar acuerdos y no traicionarse. 3, y no menos importante, cooperación sin subordinación. México nunca permitirá que Estados Unidos imponga acciones unilaterales. Y 4, y bien importantísima, respeto a la soberanía. No se permitirá ninguna injerencia extranjera. Entonces, cuestiona el origen y el momento del artículo de Riva Palacio, sugiriendo que hay una intención política o mediática detrás de su publicación. Claro que sí, sí lo sabemos, pues estos chayoteros, como ya no les dan chayote y ya también ya no los ven en sus medios donde salen, pues buscan la nota. ¿Y cómo la van a buscar? Pues pegándole al gobierno de México, ¿verdad? Entonces,
pues aquí ya lo sabes, de este chayotero, pues si tú lo ves, tú haces el análisis que él hace el análisis y la postura que hace la presidenta en la conferencia mañanera, y pues en comparación y conclusión que yo saco, a ver, aspecto, hay espionaje en Estados Unidos, en México. Raimundo Rivá Palacio dice, sí lo hay, afirma que el gobierno lo oculta. Y luego, se vulnera la soberanía nacional. Rivá Palacio, sí, México permite operaciones encubiertas en Estados Unidos. Y luego también, ¿cuál es el objetivo del artículo? Pues destapar la supuesta mentira del gobierno y evidenciar el espionaje en Estados Unidos. Entonces aquí yo digo, ¿es válida la declaración de Trump sobre los carteles? La estrategia de seguridad. Entonces, pues la principal diferencia que yo veo entre ambas posturas radica en la visión sobre la cooperación con Estados Unidos. O sea, hay cooperación, no hay subordinación y no hay violación de la soberanía nacional. Y Rivá Palacio lo que quiere es presentar una vulneración encubierta, una vulneración a la soberanía que esté encubierta, según él, ¿verdad? Y la presidenta Sheinbaum le dice, la violación de la soberanía jamás se va a permitir. Hay una colaboración legítima sin subordinación. Entonces, al final este debate toca un tema de gran relevancia. ¿Realmente México mantiene su soberanía en la lucha contra el crimen organizado o sigue dependiendo de Estados Unidos en materia de seguridad? ¿Tú qué opinas? Pues yo digo que no. Pues si se está colaborando, si se está participando entre un gobierno y otro, pues se tiene que haber avances para atacar el crimen organizado, pero con cooperación, sin subordinación y sin la violación de la soberanía nacional. Pero tú déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Seguimos con el video. Bueno, ya pasamos al resumen de la mañanera del día jueves 20 de febrero del 2025. Aquí lo más relevante fue la inversión histórica de Netflix y reformas constitucionales. Pues estás viendo tú ahí en la pantalla que se anunció una inversión histórica de $1,000 millones por parte de Netflix en México durante los próximos 4 años. Y esta inversión contempla la producción de 50 películas al año, lo que se espera que se impulse significativamente la economía nacional y se generen miles de empleos en el sector audiovisual. Esto es lo más importante. Te voy a poner un segmentito de lo que nos dijo el empresario de Netflix. Bueno, hoy tenemos buenas noticias para México. Nos acompaña, vamos a dividir la conferencia en 2 partes. La primera parte tiene que ver con una inversión muy importante que anuncia Netflix el día de hoy para México. Está con nosotros Ted Sarandos, que es el CEO de Netflix, Francisco Ramos, que es vicepresidente de Contenidos Latinoamérica, Florencia Bianco, vicepresidenta de Comunicaciones Latinoamérica, y está con nosotros por parte de Secretaría de Economía, Daniel Millán, que es director general de Comunicación. Hoy está nuestro secretario de Economía en Washington para tener una reunión con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, por eso no está hoy con nosotros, y allá se fue pues una buena parte del equipo de Economía, pero está con nosotros Daniel Millán. Bueno, esa es la primera parte. Les voy a dar la palabra. La segunda parte ya nos quedamos para hablar de otros temas, entre ellos la declaración que hicieron ayer de como grupos de terroristas a los 6 grupos de delincuencia organizada mexicana y todo lo demás. Entonces la vamos a dividir para que... Entonces primero vamos con las muy buenas noticias para México. Entonces le pido a Ted Sarandos que nos pueda platicar. Please.
Good morning. President Sheinbaum, thank you so much for the warm welcome. I'd also like to acknowledge Senator Ebrard and his team for helping put this together and getting us all together for this announcement. I also would like to thank all of the government officials and journalists here today and to everyone in Mexico watching at home. Buenos días, Presidenta Sheinbaum. Gracias por la cálida bienvenida y gracias al equipo del secretario Ebrard por ayudarnos a preparar este anuncio. También quiero agradecer a todas y todos los funcionarios del gobierno y periodistas que están aquí hoy, y a todas y todos los que nos están viendo en México. Netflix will be investing $1 billion to produce series and films in Mexico over the next 4 years. So we hope this investment will help grow the audiovisual industry, creating jobs and opportunity across the entire country. Presidenta Sheinbaum, en Netflix compartimos su visión de un México vibrante y próspero, lleno de crecimiento y oportunidades, y queremos contribuir a hacerlo realidad. Por eso, hoy me complace anunciar que Netflix invertirá $1,000 millones para la producción de series y películas en México durante los próximos 4 años, lo que contribuirá al crecimiento de la industria audiovisual y a la creación de empleos y oportunidades en todo el país. Our journey so far in Mexico has taken us from north to south, from the Baja's sunset shores to the Caribbean sunrise sands. We have produced in 50 locations across 25 states, and with this renewed commitment, we look forward to opening even more new partnerships. Nuestro viaje en México hasta ahora nos ha llevado de norte a sur, de los atardeceres en la península de Baja California hasta los amaneceres en la costa del Caribe. Hemos producido en más de 50 locaciones en 25 estados, y con ese compromiso renovado, esperamos profundizar aún más nuestra alianza. Together with your government and industry partners, to be very successful. Junto con el Gobierno de México y la industria, también seguiremos financiando programas que ayuden a talentos diversos y creativos detrás de cámara a desarrollarse en el mundo del entretenimiento. Llevamos años haciéndolo y hemos tenido mucho éxito. And finally, I'm happy to announce that we will also be collaborating with the Churubusco Studios, where some of the great works of Mexican cinema have been made, to invest in the elevation of the facilities there. Por último, me complace anunciar una colaboración con los estudios Churubusco, donde se han realizado algunas de las mejores obras del cine mexicano para mejorar sus instalaciones. President Sheinbaum, we look forward to working with you and your many teams within the government, not only to grow the economy and to create opportunity, but to bring more of this beautiful Mexican rich culture and heritage to the world. Presidenta Sheinbaum, esperamos trabajar con usted y con los equipos de su gobierno, no solo para hacer crecer la economía y crear oportunidades, sino también para seguir dando a conocer al mundo la rica herencia cultural de México. And thank you again for having me. And before I leave, I would like to present you with a little gift. So this is a handcrafted shawl, rebozo, that was worn by the character Damiana in Pedro Páramo. Gracias de nuevo por recibirme. Y antes de irme, Presidenta Sheinbaum, permítame que le entregue este rebozo hecho a mano, el cual fue usado por el personaje de Damiana en nuestra adaptación de Pedro Páramo. Fue hecho por el maestro Alejandro Vázquez, maestro del telar de Tenancingo, Estado de México. Bueno, si quieren abrimos preguntas sobre este tema, sobre el tema, adelante. Pues bueno, ya escuchaste que Netflix hizo una inversión histórica de $1,000 millones, en los próximos 4 años, y que se van a hacer 50 películas y series al año, ¿verdad? Y se va a impulsar la economía. Y pues aquí con esta imagen te voy a poner un cortito para que tú estés al tanto.
Bueno, aquí viene la segunda parte de la conferencia del día jueves, ¿verdad? La presidenta informó sobre una iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso que propone modificaciones a los artículos 19 y 40 de la Constitución. Estas reformas buscan implementar sanciones severas y establecer prisión preventiva oficiosa para cualquier extranjero que viole la ley en territorio mexicano, reforzando así la soberanía y seguridad nacional. Pues esto es una fuerte respuesta que da la presidenta de México a las declaraciones de Donald Trump, que él pues nombró a los cárteles mexicanos como terroristas. Pero esto tiene un trasfondo. ¿Por qué? Porque si son declarados como organizaciones terroristas, pues esto podría traer una injerencia de Estados Unidos en nuestro país. Por eso la presidenta de México lanza esta iniciativa de reforma constitucional para proteger la soberanía nacional. O sea, si Estados Unidos quiere nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que los nombre y que actúe así en su país en base a una organización terrorista. Pero no van a poder intervenir en México para detener o seguir un proceso a una organización terrorista, porque en México no están declaradas así. Simplemente son criminales que serán juzgados conforme las leyes mexicanas, ¿verdad? Entonces, para eso y para proteger la soberanía nacional, la presidenta lanza esta iniciativa de reforma constitucional para así proteger la soberanía nacional. Porque claro, si cualquier extranjero, sea un agente encubierto de la CIA o lo que sea, viene aquí en México y hace cualquier intervencionismo, pues va a ser juzgado y además con una sanción muy severa, y además se le declarará la prisión preventiva oficiosa. Pues esto es lo que ahorita nos van a comentar, pero pues te quise hacer esta pequeña introducción, así es que corre video. Terroristas de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles. Es una decisión que toma Estados Unidos. No es una decisión que hayan consultado con nosotros, y no es una decisión que ellos toman. Tiene que quedar muy claro que para nosotros la construcción de la paz y la cero impunidad pues son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado. Que más allá del nombre que ponga, evidentemente compartimos con el gobierno de Estados Unidos pues la lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de evidentemente que cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Entonces el día de hoy presentamos una reforma constitucional que estamos enviando al Congreso de la Unión el día de hoy. La reforma tiene dos elementos sustantivos.
El primero es una reforma al 40 constitucional. El 39 y el 40 tienen que ver con la soberanía nacional. Y el otro es al artículo 19 constitucional, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Entonces les voy a leer las dos modificaciones que estamos enviando el día de hoy, que tienen que ver justamente con esto. En su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo modificaciones, como lo veíamos ayer, en la Ley de Seguridad Nacional, para que quede muy claro que hay colaboración, que hay coordinación, pero no hay injerencismo ni subordinación, que ambos países queremos que disminuya el consumo de drogas y por lo tanto el tráfico de drogas ilegales, que ambos países queremos disminuir los índices de violencia y que ambos países queremos combatir a grupos de delincuencia organizada que hacen actos ilegales en ambos países. Y ahí estamos trabajando muy bien en la coordinación, en la colaboración. Pero nosotros tenemos que garantizar que es bajo colaboración y coordinación, nunca violando de ninguna manera la soberanía de México. Entonces les voy a leer primero el artículo 40, por favor. El artículo 40 hoy dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Segundo párrafo o tercer párrafo del 40. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Esta es la iniciativa para el 40 constitucional. Y en el caso del 19, vinculado con este artículo, lo que sigue, por favor. 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 Ahora. Ahí. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Estos son las dos modificaciones que estamos enviando a la Constitución. ¿Qué significa esto? Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro en esta definición que han decidido el gobierno de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas a los
grupos de la delincuencia organizada, los 6 grupos de delincuencia organizada que nombraron. Este es lo primero. Lo segundo es que la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando, ya lo vamos a presentar aquí, porque la demanda que tiene el gobierno de México a las productoras y distribuidoras de armas, y después de la resolución del 8 de enero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconociendo que el 74% de las armas incautadas en México provienen de los Estados Unidos, dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende a las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos. Entonces va a haber además una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país. Entonces, estos es los 2 temas que queríamos presentarles, y como lo mencionamos ayer, para nosotros México es un país libre, independiente, soberano, y siempre vamos a coordinarnos, a colaborar en el marco de nuestras constituciones y de nuestras leyes. Ahora sí, abrimos. Bueno, pues ya escuchaste tú esta información que nos dieron en la conferencia mañanera. Ahora yo te quiero hacer un análisis sobre esta situación que me parece muy, muy grave, ¿verdad? Porque la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, pues es muy grave, lleva implícita otras cuestiones. Entonces aquí, pues la respuesta que da la presidenta de México, pues es nada más y nada menos que una reforma constitucional a los artículos 19 y 40 en México. Entonces, número 1, ¿cuál es la gravedad de declarar terroristas a los cárteles de la droga? Pues aquí va la respuesta, mi análisis, ¿verdad? Si Estados Unidos designa oficialmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, ¿verdad? Esto significaría pues implicaciones legales y políticas sumamente graves. Más allá de la cuestión política, este tipo de designación pues le da manga ancha a Estados Unidos para justificar de manera legal una intervención militar en nuestro país, ¿verdad? Bajo el argumento de que va a combatir el terrorismo. Entonces, imagínense la gravedad, ¿verdad? Por eso, pues la presidenta se puso bien lista y le dijo, momento, y aquí te va la reforma. Entonces, ¿por qué? Porque las posibles consecuencias de esta designación, como te digo, es justificar una intervención militar. Entonces, esto es que Estados Unidos estaría justificado para meter militares dentro de nuestro país sin autorización, argumentando que va a combatir a grupos terroristas, ¿verdad? Como lo ha hecho a lo largo de la historia. Ustedes saben estos casos de Medio Oriente, de Afganistán, de Irak, de Siria, imagínense, o sea, qué gravísimo, ¿verdad? Entonces, por eso es una cuestión muy, muy álgida, y la presidenta de México, pues claro, sí está seria, yo digo no preocupada, pero imagínense el alcance que tiene Donald Trump, ¿verdad? Querernos invadir como lo ha hecho en el pasado, en Afganistán, Irak y Siria, los Estados Unidos. Entonces, bueno, México perdería control sobre la lucha del control contra el crimen organizado, ya que Estados Unidos pues podía decidir operaciones unilaterales sin consultar al gobierno mexicano. Yo digo que aquí Estados Unidos querría poner a hacer bases militares aquí, ¿no? Con el brete de que van a combatir al crimen organizado. Entonces, imagínense, pues tendríamos una invasión en distintos frentes,
aéreo, marítimo, terrestre y económico. Entonces, imagínense nada más, o sea, sería un gravísimo. Por eso la presidenta de México pues le contestó de una manera dura para que si ellos intentan hacer este tipo de invasiones, pues aquí en México podrían ser sancionados. Entonces, pues sí se me hace que esto es lo que pretendía Donald Trump. Ahora, la criminalización de la lucha contra el narcotráfico, perdón, hasta me puse nerviosa. La criminalización de la lucha contra el narcotráfico en México, pues la presidenta se lo dijo muy claro, ¿verdad? Cooperación sí, subordinación no. Entonces sí se va a cooperar, sí van a trabajar juntos, pero cada quien en su territorio nacional, sin intervencionismo o algún control del Estado mexicano y que los militares estuvieran sujetos a las órdenes de Estados Unidos, claro que no. Entonces, pues con estos precedentes peligrosos de anteriores intervencionismos que ha hecho Estados Unidos, como te digo, en Irak, en Siria y en Afganistán, pues sí se quería meter aquí a México, pero pues la presidenta le pone un hasta aquí y le dice no. Ahí te va mi respuesta. La reforma constitucional al 19 y al 40. Frente a esta amenaza, pues la presidenta Sheinbaum envía esta reforma y refuerza las sanciones y la soberanía nacional para evitar que Estados Unidos justifique cualquier intervención. Entonces aquí la reforma es clave porque el artículo 19 se refiere a la prisión preventiva oficiosa para extranjeros que violen la ley mexicana. Y también se establece que cualquier extranjero que infrinja la ley mexicana con delitos graves como el narcotráfico, terrorismo, financiamiento ilegal, tráfico de armas y lavado de dinero, será detenido de manera inmediata y sin derecho a fianza. Entonces esto es para evitar que agentes extranjeros operen en México sin rendir cuentas. Entonces, pues se van a aplicar penas más severas para quienes colaboren con intervenciones militares o de inteligencia extranjera. Y el artículo 40 es una reafirmación de la soberanía nacional e independencia del Estado mexicano, porque declara que México es una república libre, independiente y soberana en términos innegociables, o sea que no se puede negociar con la soberanía, y se prohíbe estrictamente y explícitamente cualquier acción extranjera que intente afectar la independencia política, territorial o económica del país. Entonces, pues esto refuerza la facultad del Estado para controlar la seguridad interna sin la intervención extranjera, porque pues Donald Trump quería tener una justificación para una intervención militar. No, hombre, qué barbaridad. Y en cambio, Donald Trump dice, declaro a los cárteles como terroristas y así justifico la intervención militar en México. Qué fregón, ¿verdad? Y México le dice, nada, medidas para frenar el narco van a ser sanciones económicas, y a cualquier extranjero que se quiera meter aquí a querer hacer esta persecución sin que tenga permiso del Estado mexicano. Entonces México le lanza leyes más severas, ¿verdad?, para que se les juzgue y se les aplique las penas más severas y la prisión preventiva oficiosa. Pues en conclusión, ¿por qué es grave la declaración de terrorismo a los cárteles? Pues porque la designación de estas organizaciones terroristas no es solo una cuestión retórica o política, sino que tiene implicaciones jurídicas y estratégicas peligrosas
que permitirían a Estados Unidos intervenir en México de manera unilateral, y aquí sí se afectaría la soberanía de nuestro país, ¿verdad? Y sería un nuevo Irak o un nuevo Afganistán o un nuevo Siria, sí, como lo han hecho. Entonces no, nada de eso. Pues por eso es muy fuerte, por eso la presidenta estaba seria, y pues esto es lo que ustedes tienen que saber. Pues ahorita continuamos, sigue el video. Bueno, llegamos al día viernes, que estuvo muy interesante, así es que continuamos. Bueno, pues como te decía, el día viernes estuvo presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presentó un informe sobre la recaudación fiscal, destacando el incremento muy considerable de recaudación en comparación con el año anterior, aproximadamente un 10.3%, y pues este aumento en la recaudación pues va a garantizar el cumplimiento de los programas sociales, los derechos sociales y las obras públicas y otras acciones prioritarias de la administración de la Presidenta de México. También se nos habló y se conmemoró el día viernes el Día Internacional de la Lengua Materna, y aquí pues se anunciaron diversas acciones gubernamentales para preservar y promover las 68 lenguas indígenas que se hablan en México. Pues estas iniciativas incluyen programas educativos, bilingües, apoyo a comunidades indígenas y la promoción de la cultura y tradiciones ancestrales. Pues para una comprensión más detallada te voy a poner un extracto del informe que nos da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es que, y también te voy a mencionar la carta que envía el Mayo Zambada al Consulado de México en Nueva York. Va a estar muy interesante, así es que corre video. Hoy casa llena, viernes de casa llena. Bueno, hoy traemos dos temas para la mañanera del pueblo. La primera, Antonio Martínez, que es el director del SAT, nos va a presentar el resultado de la recaudación en enero, que es muy buena, muy buena. Aparte del trabajo honesto, profesional, dedicado que hace Antonio. Agradecer a todas las mexicanas y mexicanos porque se está pagando los impuestos. Algunos no, ¿verdad? Pero la mayoría sí, y eso se refleja en una muy buena recaudación que nos permite cumplir con todos los programas de bienestar, con las obras públicas, con todas las acciones que nos encomendó el pueblo de México para este gobierno. Eso es lo primero. Y lo segundo, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Están con nosotros Violeta Vázquez, la doctora Violeta Vázquez. Ella es subsecretaria de Ciencias y Humanidades de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ella además es lingüista. Está la maestra Alma Rosa Espíndola, que es la encargada del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Está Gabriela Molina, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y está Claudia Oliva Morales, que es la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y nos van a platicar lo que vamos a hacer este año para fortalecer la lengua madre. 68 lenguas, recuerden, siempre se hablan en nuestro país, y eso es la riqueza cultural de México. Bueno, y al cierre, pues, como siempre, Suave Patria con Volmar. Entonces vamos primero con Antonio. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar los ingresos del Gobierno Federal de enero y el acumulado que tenemos de enero al día de ayer, que fue 20 de febrero. La primera, por favor. ¿Podría el micrófono?
Muchas gracias. Aquí tenemos el antecedente del 2024, que fue el año pasado, antes de iniciar con enero. La ley de ingresos de la Federación de 2024 fue de 4.942.030 millones de pesos. Esto fue lo que se aprobó en el Congreso en su momento en el 2023 y es la ley de ingresos del 2024. ¿Cuál fue lo observado durante el año pasado? 4.954.682 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumplió con la meta de la ley de ingresos de la Federación, se superó con 16.000 millones de pesos más. El cumplimiento fue de 100.3%. Ahora, lo que se aprobó en el Congreso el año pasado, en noviembre, para este año, son casi 5.3 billones de pesos. Esto es un incremento de 3.2 y en términos nominales de 350.000 millones más. La siguiente, por favor. Esta es la recaudación de enero. Acá arriba tenemos los ingresos tributarios y los no tributarios. Los tributarios son impuestos sobre la renta, IVA y IEPS. Y no tributarios, principalmente es el derecho petrolero del bienestar. La recaudación de enero, el total, 576.373 millones. En términos nominales, en relación al año pasado, 66.000 millones más. 9% real. Esto es en relación al año pasado y con el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación hemos cumplido 100.2%, porque los 5.3 billones que mostramos en la lámina anterior tienen una meta cada mes durante estos 12 meses. En enero hemos cumplido 100.2. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver del 2019 al 2025 los eneros. Esto es la recaudación y aquí está el crecimiento, tanto en términos nominales como en reales. Si pueden observar, después de la pandemia, del 23 al 25 hemos tenido un crecimiento sostenido, cerrando 5.1%. En términos reales, más que el año pasado. Y de 2019 a 2025 se han recaudado en enero, casi 200.000 millones de pesos más. Y por último, la siguiente, por favor, es la recaudación al día de ayer. Todos los días tenemos la recaudación ya en la noche, nos lo reportan todos los bancos. Y de enero a febrero, el total de ingreso tenemos casi ya 1.965.591, que en relación con el año pasado al mismo día son 120.000 millones de pesos más y en términos reales 10.3. Hasta el momento, al día de ayer, el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación de enero y febrero es de 94.3%. Todavía queda una semana, la semana que entra, que todos los días estamos recaudando y cada minuto cuenta. Hasta el viernes 28 de febrero de la semana que entra, el cumplimiento va a ser mayor al 100%. Y nada más agradecer a las y a los contribuyentes por sus aportaciones. Gracias. Eso es lo que quiere decir que se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegio a alguien para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo el mundo cumplimos con la ley, pues entonces se tienen buenos resultados. Entonces, agradecer a todas y a todos este pago puntual de sus impuestos, es muy importante, nos permite cumplir con todos los compromisos y agradecerle al SAT también, a Antonio, el buen trabajo que desempeñan, el trabajo honesto. Bueno, esa es la primera nota del día, que es muy buena. Y ahora, Violeta, si nos quieres, o quién va primero. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Bani Nana, Bani Tata, los saludo en Tunsavi o lengua mixteca, que por siglos fue la lengua materna de mis ancestros en mi comunidad de origen, Cozoltepec, Oaxaca,
y que es mi lengua de herencia. Le informo, Presidenta, que diversas instituciones del Gobierno de México que trabajamos a favor de las lenguas maternas de la población indígena, en el marco de nuestras atribuciones, trabajamos de forma corresponsable y colaborativa, teniendo como brújula lo planteado en la reforma del artículo 2 constitucional y a la manera de los planes de justicia. Agradecemos el espacio para difundir a través de los medios de comunicación el valor de las lenguas indígenas nacionales. Esta mañana estamos presentes, como ya lo refirió nuestra presidenta, funcionarias públicas de la Secretaría de Ciencia, de la Secretaría de Cultura, está con nosotros la poeta Nadia López, la Secretaría de Educación Pública, está la Directora General de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural, la doctora Ángeles Gordillo, está CONAPRED, el rector de la Universidad de las Lenguas Indígenas, Universidad de las Lenguas Indígenas de México y desde luego el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Hoy es 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. La lengua materna es la que se adquiere en la infancia a través de las madres y de todas aquellas personas que se encargaron de nuestra crianza. Lengua materna no es sinónimo de lenguas indígenas. Todas las lenguas vivas del mundo son lenguas maternas. La proclamación de este día por parte de la UNESCO hace 25 años busca promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo. La siguiente. En nuestro país, más de 7 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español. Hay 68 lenguas indígenas, además de las lenguas de inmigración. Somos uno de los 8 países con mayor número de lenguas indígenas. Estas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas. Preservar y respetar las lenguas es respetar la dignidad de las personas, sus culturas, sus maneras de pensar y, sobre todo, sus derechos. Con permiso. Bueno, en este día ya escuchaste los temas principales, ¿verdad? Pero pues aquí ya viene la ronda de preguntas y una periodista de Reforma le hace una pregunta a la presidenta de México sobre una carta del Mayo Zambada. Te pongo en contexto. La pregunta surge a raíz de la entrega de un escrito en el Consulado de México en Nueva York, supuestamente por un asesor jurídico de Ismael en Mayo Zambada. En esta carta solicita la intervención del gobierno mexicano para ser repatriado a México y seguir aquí su proceso penal. Pues esta solicitud ha generado controversia, pues involucra cuestiones sobre soberanía, derecho internacional y la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo le pregunta, así es que corre video. Quisiera pedirle su opinión. El día de ayer, un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal. Quisiera conocer su opinión sobre esta solicitud. Sí, en la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el Consulado de Nueva York, creo, ¿verdad? Esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso.
¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos? Una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos. Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que esté cerca, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje sino el hecho. Entonces la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema, y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Presidenta, en otro tema quisiera... Bueno, pues ya escuchaste la pregunta de la periodista y la respuesta de la presidenta. Aquí es muy importante que la periodista formula la pregunta con un enfoque legal y de política, dando por hecho que el caso podría afectar la relación entre ambos países, como siempre pensando eso, ¿verdad? Lo cual busca una postura oficial contundente de la presidenta. Y pues aquí la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum es que dice que pues el reconocimiento del caso y remisión a la Fiscalía General de la República, o sea, ella dice, a ver, espérate, deja que venga el fiscal y él conoce el caso y él te va a dar la respuesta más adecuada. Entonces, pues como siempre, la presidenta muy cautelosa en este sentido. Ahora, pues la doctora confirma que la carta fue recibida en el consulado de Nueva York, y que el canciller la envió al gobierno mexicano. Pues esto ya confirma que sí llegó la carta, pero aclara que no se trata de defender a una persona, sino de garantizar el respeto a la soberanía y el debido proceso para cualquier ciudadano mexicano. O sea, la presidenta va más allá del personaje, sino que imagínense que fuera cualquiera, pues se tiene que garantizar el debido proceso y la soberanía. Y destaca que ya hay una carpeta abierta
que hay una carpeta abierta sobre este tipo de detenciones y que el martes en la reunión de seguridad se dará más información. Así es que hay que estarnos pendientes del día martes, ¿verdad? Para ver qué va a responder el fiscal. Pero Sheinbaum no entra en detalles sobre la repatriación de Zambada, pero sí enfatiza que el tema central es el debido proceso y la soberanía. O sea, la presidenta no se anda por las ramas y no entra a la repatriación, sino ella se refiere al debido proceso y a la soberanía, que pudiera esto pasarle a cualquier otro ciudadano, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la posible violación del tratado de no secuestros transfronterizos, perdón, es que esto sí, posible violación del tratado de no secuestros transfronterizos, pues la presidenta no descarta que México pueda presentar una protesta formal contra Estados Unidos, pero dice que se analizará con el fiscal general. Y ella pone un ejemplo hipotético, que dice que si Estados Unidos se llevara sin autorización a cualquier otro ciudadano mexicano sin seguir el debido proceso, pues ¿qué pasa ahí, verdad? Y que lo juzgara con la pena de muerte, pues no sería una violación a la soberanía. Pues claro que sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces México debe de garantizar que sus ciudadanos sean procesados conforme a la ley mexicana, porque pues esto es muy grave, porque puede tener un precedente. Entonces hoy le tocó al Mayo, que se lo llevaron de manera ilegal, y pues si esto se pudiera repetir en cualquier otro ciudadano y le aplican la pena de muerte, pues imagínense, sería una violación a la soberanía, a los tratados y pues al debido proceso, ¿verdad? Entonces, pues la presidenta de México mantiene una posición de defensa de soberanía y del debido proceso, sin caer en la defensa directa del Mayo Zambada. Que quede claro, ella no entra en defensa del Mayo, sí del debido proceso. Entonces, que si esto sería un impacto en la relación bilateral de Estados Unidos y de México, pues ella lo niega, dice esto es otra cosa. Entonces no, niega que este caso cause un colapso, como lo quieren armar los periodistas, ¿verdad? O sea, para nada. Y se compromete que el fiscal y la consejera jurídica en la reunión del martes van a dar respuesta a esta carta del Mayo Zambada. Entonces, pues vamos a esperarnos al martes para ver cómo se va a dar respuesta a esta carta o qué nos van a informar, porque pues no nos podemos adelantar, no podemos especular. Entonces, pues, como te digo, la presidenta, aunque sea sobre la Carta del Mayo, ella exige respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso de cualquier ciudadano. Pues esto es lo que dijo en relación a la Carta del Mayo, que te prometí que te lo iba a poner en este resumen, ¿verdad? Continuamos. Bueno, pues con esto tú tienes el resumen semanal de las conferencias mañaneras del pueblo, ¿verdad? Pues los temas más importantes fueron las respuestas de la presidenta de México a las declaraciones de Donald Trump. Como siempre, la presidenta marca la agenda política y mediática con los temas de alto impacto, como te digo, como son las declaraciones de Donald Trump y la respuesta de la presidenta a la reforma constitucional del 19 y 40 constitucional, que busca proteger la soberanía, hasta los avances del tren interoceánico, la inversión histórica de Netflix,
y la polémica de Google sobre el Golfo de México, que lo quiere rebautizar. Además, pues también tuvimos el viernes el Día Internacional de la Lengua Materna y la recaudación fiscal, que está más que bien, con lo que se va a garantizar pues los programas sociales y la obra pública, como lo estás viendo allí en esa miniatura que hice. Pues sí, porque el día 17 de febrero se habló de los programas sociales y la distribución equitativa de la riqueza, sobre Google, que intenta rebautizar el Golfo de México. El día martes fue la transformación del sistema de salud y la compra de medicamentos, que ya va a haber mayor abasto de medicinas, así como el avance del programa Salud Casa por Casa. El día miércoles, Trump y el terrorismo y la defensa de la soberanía nacional, porque pues Donald Trump insiste en declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, lo que permitiría una intervención militar de Estados Unidos en México. Pues aquí la presidenta Sheinbaum rechaza categóricamente la injerencia extranjera, reafirmando que México no permitirá la violación de su soberanía, y anuncia la reforma constitucional del artículo 19 y 40 para endurecer sanciones de cualquier extranjero que viole la ley mexicana. El jueves 20 fue la inversión histórica de Netflix y la reforma constitucional. Netflix invertirá $1,000 millones en México y se van a producir 50 películas y series al año. Esto va a ser un gran impacto económico. Y el viernes 21, la recaudación fiscal, lenguas indígenas y la Carta del Mayo Zambada. Pues ya estás tú al tanto, ya sabes lo que se trabajó en las conferencias mañaneras. Suscríbete al canal, dame un like y activa la campanita para cuando yo subo un nuevo video tú estés enterado. Pues nos vemos, chao, hasta luego, bye. Ve mis otros videos.